Hola estridencias estrepitosas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de los míos, un vídeo en el que hablaré del Grand Prix del verano. Uy no, perdón, me he confundido. Quería decir, un vídeo en el que hablaré del Gran Premio de Mónaco, ya sabéis, la carrera que se disputó en el circuito de Monte Carlo y que fue la sexta ronda de la temporada 2023 de Fórmula 1. En esta ocasión no se me ha ocurrido ninguna introducción original, así que voy a ir directamente al fondo del asunto. Estos fueron los resultados de la sesión de clasificación. Máximo Verstappen logró su tercera pole de la temporada, la primera en este Gran Premio y la 23ª de su trayectoria en la Fórmula 1. Esta vez el piloto holandés no lo tuvo tan fácil, entre comillas, como en los grandes premios anteriores, sino que se vio más exigido que nunca. Aún así Máximo Verstappen sacó lo mejor de su repertorio para anotarse una posición preferente excepcional. El tiempo de la Q3 ya se había agotado y la centella neerlandesa llegó al último sector del circuito con 0,2 de segundo de déficit con respecto al mejor crono, por lo que parecía extremadamente difícil que pudiera revertir la situación. Sin embargo, el monstruo de las galletas se sacó de la manga un último sector extraordinario, en el que incluso llegó a golpear las barreras en 2 ocasiones, para batir el récord del tercer parcial y colocar su orina de Chuck Norris al frente de la parrilla. Guste o no guste, creo que nadie puede negar que es un piloto excelente. Fernando Alonso, que tenía la pole provisional hasta que llegó el vigente campeón para imponer su endiablada ley, fue 84 milésimas de segundo más lento que Mad Max y tuvo que conformarse con la segunda posición, igualando su mejor resultado de la temporada en una clasificatoria. Asimismo, este es su mejor resultado en clasificación en este Gran Premio desde que logró la pole en 2007, y como es lógico tratará de aprovechar las oportunidades que le surjan en un circuito tan singular como este para alzarse con su tercera victoria en el Principado. Esteban Ocon finalizó tercero, logrando su mejor resultado en clasificación en este Gran Premio e igualando su mejor resultado en una clasificatoria en la Fórmula 1. El piloto francés fue seguramente la gran revelación de la quali, puesto que llegó a conseguir el mejor tiempo en la Q3 con una vuelta soberbia y al final obtuvo una tercera plaza en la que muy pocos creían antes de llegar a Mónaco. Carlos Sainz saldrá cuarto por segunda vez en las 3 últimas ediciones de este Gran Premio y por cuarta vez en 2023. El piloto madrileño ha empezado cuarto o quinto en 5 de los 6 grandes premios de la presente temporada, con lo cual no podemos decir que este resultado fuera una sorpresa o algo inesperado por su parte. Luisito acabó quinto, por lo que consiguió su mejor resultado en clasificación en Mónaco desde la temporada 2019 a los mandos de un Mercedes muy diferente al que vimos en la última carrera. Un Mercedes que por cierto había surcado los aires con la ayuda de una grúa después de chocar contra las vallas en los terceros entrenamientos libres. Como dato curioso cabe destacar que el piloto estadounidense ha terminado en la misma posición en la que empezó en las 4 últimas ediciones de este Gran Premio. Carlos Lechero llegó a ser el piloto más rápido en la Q3 y acabó logrando el tercer mejor tiempo en esta tercera tanda, pero tomará la salida desde el 6º puesto. El piloto monegasco fue sancionado con la pérdida de 3 posiciones en la parrilla de salida por haber obstaculizado a Lando Norris durante la propia Q3, una infracción tan clara que resulta indiscutible. En consecuencia parece que sigue muy presente el mal fario del piloto monegasco en el Gran Premio de su país. Pedro Gasly consiguió su segundo mejor resultado de la temporada en clasificación en virtud de este 7º lugar. El Pokémon Fantasma ha clasificado entre los 10 primeros en 4 de sus 5 visitas a Mónaco. Evo H no pudo pasar de la 8ª posición, lo que supone su segundo peor resultado de la temporada en una quali. El piloto británico fue superado por su compañero de equipo en clasificación por solo la segunda vez esta temporada. Yuki Tsunami pasó a la Q3 por primera vez en este Gran Premio y se hizo con la 9ª posición, lo que supone su mejor resultado en una quali en Mónaco. Eso sí, el mejor resultado de un piloto japonés en una clasificación en Monte Carlo sigue siendo mi 7ª posición en 2004. Me diréis que este apunte no viene a nada, y es posible que tengáis razón, pero bueno, me apetecía decirlo para presumir un poco, jojojuas. Lando Norris consiguió meterse en la Q3 por segunda vez en lo que va de temporada y terminó como 10º clasificado, sin poder mejorar su tiempo debido a que su último intento se vio frustrado por la presencia de Carlos Lechero en el túnel. El piloto británico logró clasificar entre los 10 primeros en Mónaco por tercer año consecutivo a pesar de que rozó la catástrofe en la Q2 cuando golpeó las barreras con su McLaren en la curva 12.
Su compañero Oscar Fiasco se quedó fuera de la Q3 por solo 18 milésimas de segundo y concluyó en un 10º lugar, lo cual representa una notable mejoría si pensamos en la 19ª posición en la que clasificó en la carrera precedente y le abría la puerta a la posibilidad de puntuar en esta prueba. Nicolás Escombros alcanzó el 12º puesto, siendo su mejor resultado en clasificación en 2023. El piloto holandés tomó algo de aire con esta actuación después de un inicio de temporada muy dubitativo, aunque la verdad, tampoco creo que esto sea motivo para reírse a carcajadas, joder. Alejandro Albóndiga llevó su monoplaza hasta la 13ª posición, por lo que obtuvo el mejor resultado de los Guillermos en una clasificatoria en Mónaco desde el año 2016. El piloto tailandés, que venía de estrellarse en la primera curva el día anterior, utilizó todos los neumáticos blandos que tenía a su disposición en la Q1 y eso limitó sus opciones en la Q2, pero aún así tampoco parece que se le pudiera pedir mucho más habida cuenta de las carencias de su monoplaza. Lance Vance protagonizó una pobre actuación, dado que solo pudo conseguir el 14º puesto a bordo del segundo Martin Gastón. El piloto canadiense ha participado en 6 ediciones de este gran premio y nunca ha conseguido llegar a la Q3. Es cierto que dañó el fondo de su coche al pasar por encima de algunos escombros provocados por el accidente de Lando Norris, pero no lo es menos que se quedó muy lejos de las prestaciones ofrecidas por su compañero de equipo. El gato con botas, que había clasificado 10º en Vice City, no pudo repetir la hazaña, puesto que concluyó en 15º lugar después de que el tráfico arruinara su último intento. Se trata de su peor resultado en clasificación en Mónaco desde la temporada 2015. Lotario Sargento empezará la carrera desde la 16ª posición por segunda vez en sus 6 grandes premios en la Fórmula 1, aunque estuvo bastante cerca de eludir el corte y alcanzar la Q2, algo que solo pudo hacer en Azerbaiyán. Kevin Magnético finalizó como 17º clasificado, lo que representa su segundo peor resultado en una quali en Mónaco. Es evidente que el hecho de quedarse tirado en los terceros entrenamientos libres a causa de un fallo hidráulico en su monoplaza no le ayudó a preparar la sesión clasificatoria, pero el piloto nórdico destinó el tiempo que no pudo estar en la pista a insultarme por WhatsApp, llamándome canijo mermado y muchas cosas más. Su compañero Hülkenberg no pudo pasar de una discreta 18ª posición, con lo cual consiguió su peor resultado en clasificación en este gran premio en su 10ª participación en el mismo. En mi modesta opinión esto sucedió porque el bioandroide alemán estaba más centrado en utilizar el aguijón de su cola para absorber a la gente que en su labor como piloto, y así también se explica que pinchara sin querer uno de sus neumáticos en los entrenamientos libres, joder. Es más, los 2 pilotos de Haas fueron eliminados en la Q1 por segunda vez en las 3 últimas qualis precisamente el fin de semana en el que la escudería estadounidense llegó a los 150 grandes premios en la Fórmula 1. Juanjo Zhou cayó en la Q1 por tercera vez en los 4 últimos grandes premios y acabó en una pobre 19ª plaza. Eso sí, por lo menos el piloto chino puede decir que mejoró en comparación con el año pasado, porque entonces clasificó en 20º y último lugar. Quien no se consuela es porque no quiere, Checo Pérez chocó en la quali de Mónaco por segundo año consecutivo, aunque esta vez fue al inicio de la Q1 y no al final de la Q3. El piloto mexicano entró con demasiada velocidad en la primera curva, perdió el control de su monoplaza e impactó contra las protecciones. En consecuencia perezoso no pudo dar ninguna vuelta más y finalizó en 20º y último puesto, siendo su peor resultado en clasificación en este gran premio desde la temporada 2012. Este tipo de errores son los que te pasan factura a lo largo del campeonato, y estoy convencido de que el piloto mexicano lo sabe perfectamente. En fin, habiendo repasado ya la parrilla de salida, a continuación me centraré en la crónica de la carrera. Eso sí, antes de que comenzara la prueba, los objetivos de las cámaras se centraron en la figura de Neymar, el futbolista brasileño del Paris Saint-Germain, que fue una de las celebridades que se desplazó a Mónaco para presenciar la carrera. Bueno, o por lo menos eso es lo que todo el mundo pensó, porque el exjugador del Barcelona comparte amistad con Carl Johnson y la marca Fred Full es uno de sus múltiples patrocinadores. Sin embargo, esta no es la única explicación que se me ocurre para justificar la presencia de Neymar en las calles del Principado. Otra posibilidad, que a mi entender resulta bastante probable, es que la intención inicial del futbolista brasileño fuera ir a un prostíbulo, pero que se hubiera perdido y al final acabara en Mónaco por error.
Eso sí, tampoco me atrevo a descartar que Neymar tuviera información privilegiada sobre la ubicación de mi vivienda en Monte Carlo precisamente por su buena relación con el piloto estadounidense y que el jugador paulista me estuviera buscando a mí. ¿Con qué objetivo? Bueno, la verdad es que lo puedo intuir, pero como no me gusta nada pensar en ello, prefiero olvidarme de Neymar y comentar la carrera, que a fin de cuentas es el asunto que nos ocupa en este vídeo. ¿Estáis preparados? Pues venga, aquí empieza mi relato de la carrera. Máximo Verstappen hizo una buena salida y mantuvo la primera posición al llegar a la primera curva. Frenando a fondo se colocó detrás del piloto holandés y Esteban Ocon también conservó el tercer puesto, pero Jaimito parecía tener ganas de algo de acción. El piloto estadounidense atacó a Carlos Sainz en la subida hacia la segunda curva, pero el piloto español no se dejó intimidar. Hamilton no pudo completar la maniobra y tuvo que levantar el pie del acelerador, consciente de que iba a ser una carrera larga y de que quizás no merecía la pena arriesgarse tanto en la primera vuelta. Pero aparentemente Hülkenberg se había planteado la carrera de manera muy diferente, porque apuró al máximo la frenada de la curva 5 con el objetivo de adelantar a Lotario Sargento. El piloto alemán estuvo a punto de llevarse por delante al estadounidense, pero al final consiguió adelantarle. Por su parte Lance Vance entró en la curva 6 un poco como un elefante en una cacharrería, ya que se metió entre el coche de Alejandro Arbol y el muro, donde había un espacio muy justo. Bueno, de hecho era tan justo que su monoplaza se llevó golpes por todos los lados, joder. Así las cosas no es de extrañar que se formara un pequeño atasco en la curva de Loebs en la parte final del grupo. Con todo la primera vuelta se consumió sin que hubiera ni un solo cambio de posición entre los 13 primeros clasificados. 13, agárrame la que me crece, XD. Hülkenberg, Juanjo Jou y Checo Pérez hicieron su primera parada en boxes tras una sola vuelta, y el piloto mexicano regresó a la pista por delante del alemán y del chino, ganando 2 posiciones. Las cosas iban de mal en peor para Hülkenberg, que no solo era el último, sino que además le cayó una penalización de 5 segundos por su incidente con Lotario Sargento. Durante las primeras vueltas Sato Jr. 1 y Fernando Palfondo se fueron escapando del resto de pilotos, distanciándose claramente de Esteban Ocon y compañía. De ahí saltamos a la vuelta 11, momento en el que la FOM nos ofreció un mensaje de radio de Carlos Sainz en el que venía a decir que presionaría a Esteban Ocon para que el piloto francés desgastara sus neumáticos. Acto seguido el piloto madrileño lo intentó en la curva 10, pero se pasó de frenada y golpeó el neumático trasero derecho del lápiz alpino del piloto francés. El contacto provocó que parte del alerón delantero del Ferrari Rose número 55 se rompiera, pero afortunadamente para Carlos Sainz la pieza rota se soltó, circunstancia que le salvó de una potencial bandera negra con el círculo naranja y le permitió seguir corriendo sin problemas. Adelantar a Esteban Ocon iba a ser aún más difícil en estas condiciones, aunque también os digo que el piloto español podía dar gracias de no haber perdido algo más que un trozo de alerón delantero en este envite. En la repetición se puede apreciar claramente que no había suficiente sitio para meter el coche, con lo cual considero razonable calificar el intento de adelantamiento de Carlos Sainz como francamente optimista. Esteban Ocon frenó un poco por el centro para proteger la posición y el piloto madrileño acabó impactando contra su monoplaza pese a que lo intentó esquivar en el último momento. Dicho de otro modo, se tiró a la piscina y cuando estaba en pleno salto se dio cuenta de que no había agua. Pero si Antonio Lobato debió de llevarse las manos a la cabeza cuando vio este incidente, no me quiero imaginar el bajonazo que sintió cuando escuchó a su amor platónico, el hombre sin cuello, preguntando a su equipo si tenía un pinchazo en uno de sus neumáticos delanteros. Afortunadamente el narrador de las carreras de Fórmula 1 en Danzar no tuvo que cortarse las venas, ya que el ingeniero de carrera de Cabezonso se encargó de tranquilizar al piloto español diciéndole que todo parecía correcto desde su posición. Vamos, que fuera lo que sintió el obetense en su Martín Gastón, la cosa quedó en un susto. El toque entre Carlos Sainz y Esteban Ocon no pasó desapercibido para dirección de carrera, que decidió mostrarle la bandera blanca y negra al piloto español por considerar que había incurrido en una conducta antideportiva. En la vuelta 17 Kevin Magnético adelantó a Lotario Sargento en la curva 5. El piloto danés imitó a Hülkenberg para superar al piloto estadounidense valiéndose de una audaz maniobra en Mirabó, pero a diferencia de su compañero de equipo, él sí que lo bordó. El lancero Troll también consiguió adelantar a Lotario Sargento, en su caso en la curva 18, y Checo Pérez se aprovechó de la situación para pescar en río revuelto, colarse por el interior y ganar una posición a expensas del piloto estadounidense.
Su compañero Alejandro Albóndiga también estaba siendo vulnerable, ya que el Botines le arrebató el 13º puesto gracias a un adelantamiento por el interior de Loebs que aparentemente el piloto tailandés no vio venir. Juanjo Jou no quiso ser menos que los demás y también intentó adelantar a Lotario Sargento, pero se quedó sin sitio y tuvo que saltarse la primera curva. Hülkenfeld no dudó en aceptar esta inesperada oferta y adelantar al piloto chino. Posteriormente el bioandroide alemán, esta vez sí, adelantó limpiamente a Lotario Sargento. Los pit stops de los pilotos de cabeza se hicieron esperar hasta la vuelta 32, cuando Hamilton hizo su primera parada en boxes en esta carrera. En el giro siguiente se produjo el pit stop de Esteban Ocon, que no fue precisamente el más veloz de la historia, puesto que duró 4,2 segundos. Esta demora podía provocar que el piloto francés perdiera la tercera posición ante un Carlos Sainz al que Ferrari llamó rápidamente a boxes pese a que llevaba neumáticos duros y por lo tanto su primer stint podía haber sido más largo. La parada del piloto español fue rápida, pero eso no le bastó para superar a Esteban Ocon. Carlos Sainz salió a la pista por detrás del piloto francés y por delante de Hamilton, es decir, en el mismo orden en el que iban en el primer stint. Checo Pérez tenía una ardua tarea entre manos, la de puntuar en Mónaco saliendo el último, y no estaba haciendo demasiados progresos en este sentido. El piloto mexicano aprovechó que Lance Vance aminoró para ceder el paso a mi hijo ilegítimo a la salida del túnel y se emparejó con el piloto canadiense con la clara intención de adelantarle, cosa que efectivamente hizo, pero para ello se saltó la chicane, algo que obviamente no está permitido. Pero esto solo era el principio, porque Perezoso parecía empeñado en remontar a toda costa. Poco después el piloto mexicano también intentó adelantar al vikingo Mangante, pero lo único que consiguió fue tocarse con él y romper parte de su alerón delantero, aparte de perder la posición que le había quitado antes a Lance Vance. En las imágenes no queda muy claro el motivo del incidente, y aunque Checo Pérez dijo por radio que el piloto danés había frenado a propósito para provocar el choque, no creo que esta teoría sea muy verosímil. Desde luego lo que parece incuestionable es que el Fred Full tracciona mejor que el Haas, y también que el pobre lancero Troll se comió, entre comillas, el trozo de alerón delantero que se había desprendido del coche de Perezoso. El piloto mexicano tuvo que volver a pasar por boxes para hacer una nueva parada y que los mecánicos le cambiaran el alerón delantero. A la vista del espantoso fin de semana que estaba protagonizando este hombre, no me extrañaría absolutamente nada que me dijeran que en realidad quien estaba corriendo en su lugar era el mismísimo Pastor Maldotado, Otro piloto que tampoco tuvo su mejor día, por utilizar un eufemismo, es Lance Vance. El piloto canadiense buscaba la manera o el lugar para adelantar a Kevin Magnético, pero lo que hizo fue tocarse con él en la penúltima curva. Previamente el piloto danés ya le había cerrado la puerta saliendo de la chicane, y en esta ocasión no han podido evitar el contacto entre sus respectivos monoplazas. Es cierto que el vikingo Mangante es un hueso realmente duro de roer, pero en este caso la culpa debe recaer sobre el lancero Troll, que intentó meterse por donde no había suficiente espacio. A estas alturas de la carrera supongo que el piloto canadiense ya se sabía de memoria el diseño del alerón trasero del Haas del piloto nórdico, Joajoajeoasjoejasoj. En la vuelta 45 Carlos Lechero pasó por boxes para hacer su primera parada, y 3 giros después lo hizo Pedro Gasly, quien no pudo superar al piloto monegasco por estrategia. Hasta el momento había motivos para calificar esta carrera de anodina, pero el panorama iba a cambiar en breve. Esta vez la amenaza de la lluvia de la que se suele hablar en tantos grandes premios iba en serio, o por lo menos esta es la sensación que daba a tenor de lo que estaba comentando Jorge Roselía por la radio. Al poco rato Máximo Verstappen se encargó de darle la razón al piloto británico, y es que las primeras gotas de agua habían comenzado a caer alrededor de la curva 6. Pero esta lluvia no detuvo los ataques de Carlos Sainz sobre Esteban Ocon, pues esta vez lo intentó por el exterior de la pista a la salida del túnel. Sin embargo, el piloto madrileño no pudo completar la maniobra, de modo que tuvo que saltarse la chicane y devolverle la posición al piloto francés, que le estaba amargando la existencia en esta carrera. El Botines y Lance Vance fueron los primeros pilotos que entraron en boxes para poner neumáticos intermedios, seguidos por Juanjo Jou y Alejandro Arbol poco después. Pero en cambio Fernando Alonso y Martín Gastón se decantaron por unos neumáticos de seco en la primera parada del piloto español, algo que podrían lamentar si la intensidad de la lluvia creciera. Jorge Carrusel, Esteban Ocon, Carl Johnson y Pedrito Gaseoso también hicieron un pit stop, apostando por los neumáticos intermedios.
Las condiciones se estaban complicando cada vez más, como lo demuestra el hecho de que Carlos Sainz perdiera el control de su Ferrari y este se deslizara hasta golpear levemente las protecciones en la curva 5. El piloto español pudo salir de la escapatoria y seguir adelante, aunque habiendo perdido una posición en favor de Carlos Lechero. Pero Carlos Sainz no era el único que lo estaba pasando mal con la baja adherencia del asfalto monegasco, ya que Máximo Verstappen se llevó un susto en la curva 8 y pidió entrar en boxes para poner neumáticos intermedios, cosa que hizo al final de aquella misma vuelta. Frenando a fondo también regresó al pit lane, consciente de que había cometido un error con la elección de los neumáticos en el giro anterior. El piloto asturiano montó unos neumáticos intermedios y se reincorporó a la pista sin perder la segunda posición porque le llevaba mucha ventaja al tercer clasificado, con lo cual podemos afirmar que la mala elección de neumáticos en el pit stop anterior no tuvo graves consecuencias. Los pilotos de Ferrari Rosé, Carlos Lechero y Carlos Sainz, también se rindieron a la evidencia y tuvieron que hacer una parada suplementaria para cambiar sus neumáticos de seco por unos intermedios. El lancero Troll ya llevaba neumáticos intermedios, pero aún así no pudo hacer la curva 6 y rompió su alerón delantero al golpear las barreras. Pero es que luego el piloto canadiense volvió a chocar en la curva 7 porque el alerón se le había quedado atascado debajo de la rueda delantera derecha. Uno podría pensar que este chico tiene la enfermedad del beso, pero no le pasa nada, simplemente él es así. La zona entre las curvas 4 y 8 era un auténtico río, pero aún así había un piloto que seguía rodando con neumáticos de seco. Me estoy refiriendo a Kevin Magnético, a quien por lo visto el aguacero se la sudaba tanto que si tuviera ladillas estarían haciendo vela ligera en sus cojones, porque el tío iba con unos neumáticos duros desde el inicio de la carrera, y como es lógico sus tiempos eran muy lentos en estas condiciones. El piloto danés estaba esperando que hubiera un safety car o una bandera roja para poder cambiar de neumáticos, pero en este caso sus deseos no se hicieron realidad. Finalmente el vikingo mangante acabó golpeando las vallas en la penúltima curva, con lo cual tuvo que meter la marcha atrás para salir de ahí y poder llegar al pit lane, donde los mecánicos del equipo Haas le cambiaron los neumáticos y el alerón delantero. Lotario Sargento también las pasó canutas para hacer la curva 6 como es debido, teniendo que recurrir a la marcha atrás para pasar por allí. Checo Pérez no tenía nada que perder y se atrevió a poner los neumáticos de lluvia, tal vez porque venía de golpear el guardarraíl en la curva 14. Pese a la fuerza del impacto, su coche no había sufrido ningún daño, por lo menos en apariencia, lo cual me parece digno de mención. El piloto mexicano estaba viviendo al límite en esta carrera, o como dicen los jabalíes, Hakuna Matata. Pero es que antes de este encontronazo el nativo de Guadalajara ya había tenido otro incidente considerable. Lance Vance y Evo H se habían salido de la pista en la curva 5, viéndose forzados a meterse en la escapatoria para poder frenar sin estrellarse contra las barreras. Sin embargo, Jorge Rosellian no se dio cuenta de que Checo Pérez estaba llegando a dicha curva cuando él regresó al asfalto, con lo cual el piloto mexicano golpeó el monoplaza del británico. Dirección de Carrera decidió imponer una sanción de 5 segundos a Jorge Carrusel por considerar que se había reincorporado a la pista de manera insegura, aunque en defensa del piloto inglés hay que decir que la visibilidad lateral o trasera en estas condiciones debía de ser bastante deficiente. Kevin Magnético también optó por los neumáticos de lluvia, pero ni así pudo librarse de una salida de pista en la primera curva. La escapatoria de Santa Devota le permitió detenerse, poner la marcha atrás y volver a la carga sin mayores contratiempos. Otro piloto que también tuvo una jornada cargada de problemas es un Lance Vance que acabó arrojando la toalla y abandonando por un problema de frenos, convirtiéndose en la primera baja de esta carrera. Luego también se anunció una penalización de 10 segundos para Hülkenberg por no haber cumplido correctamente una sanción anterior. Pues que hubiera estudiado, ¿qué queréis que os diga? Yuki Tsunami lo estaba pasando mal con los frenos de su Alfa Centauri en esta parte final de la carrera, y su pobre ingeniero ya no sabía cómo hablar con él sin sufrir la ya característica furia del piloto japonés. Una furia que me imagino que no hizo más que aumentar cuando Volando Norris primero y Oscar Fiasco después adelantaron a Yuki Tsunami en la recta de meta, desplazando al piloto japonés fuera de la zona de puntos. Para empeorar las cosas, el joven nipón entró un poco pasado en la curva 5 y tuvo que tirar hacia la escapatoria. Mi compatriota pudo poner la marcha atrás y volver a la pista, pero a costa de perder otras 2 posiciones y todas sus opciones de puntuar en esta carrera. Nadie era inmune a las difíciles condiciones de la pista, ni siquiera el vigente campeón, Máximo Verstappen.
El piloto holandés tocó las barreras en la curva 16, pero fue un impacto que no afectó a la integridad de su bólido. Por su parte, su compañero de equipo Checo Pérez decidió hacer una nueva parada en boxes, esta vez para montar unos neumáticos intermedios. No es por nada, pero en mi modesta opinión el piloto mexicano estuvo más perdido en este gran premio que Wally en el Wanda Metropolitano, joder. Por último, el vikingo mangante abandonó a falta de unas pocas vueltas para el final de la carrera debido a los daños que presentaba su monoplaza. Un intratable Máximo Verstappen consiguió su cuarta victoria de la temporada, la segunda en este gran premio y la 39ª de su palmarés en la Fórmula 1. Con este triunfo el piloto holandés amplió su ventaja como líder del campeonato y también superó a Sebastian Vettel en el ranking de pilotos con más victorias en la historia de orina de Chuck Norris, ya que como he dicho él lleva 39 y el piloto alemán se quedó en 38. Además, el dos veces campeón del mundo ya ha liderado 2000 vueltas en grandes premios de Fórmula 1 y todavía no ha bajado del segundo puesto en lo que va de temporada. Vamos, que a ver quién es el guapo que le echa el guante este año. Por otro lado, Fred Full, líder indiscutible del Mundial de Constructores, ha ganado las 3 últimas ediciones de este gran premio. Fernando Alonso terminó en segunda posición, logrando su mejor resultado en la Fórmula 1 desde que también fue segundo en Hungría 2014. Este es su quinto podio en Mónaco, pero el primero desde la temporada 2012. El piloto asturiano, que no ha bajado de la cuarta posición en ninguna carrera en 2023, ya lleva 5 podios este año y 103 en su carrera en la categoría reina. Asimismo, frenando a fondo también es el piloto más veterano que consigue un podio en Mónaco desde Jack Brabham en 1970. Nunca sabremos qué habría pasado si el piloto español hubiera puesto neumáticos intermedios en su primera parada en boxes, pero es evidente que en caso de haber acertado la elección de las gomas le habría podido complicar las cosas a Máximo Verstappen. Eso sí, lo de adelantarle ya parecen palabras mayores, sobre todo en un circuito tan revirado como este. En cualquier caso, sensacional actuación la suya. Esteban Ocon completó el podio al cruzar la línea de meta en tercer puesto, lo que constituye su mejor resultado de la temporada, su primer podio en este gran premio y el tercero de su carrera en la Fórmula 1. El piloto francés fue segundo en Sakir 2020, primero en Hungría 2021 y ahora tercero en Mónaco 2023. Además, también fue elegido piloto del día por los aficionados. Por otro lado, Esteban Ocon es el primer piloto francés que consigue un podio en Mónaco desde Oliver Penas en 1996, y curiosamente coincidió con Máximo Verstappen en el podio 9 años después. Seguramente este hombre no es el piloto más espectacular que hay en la parrilla y también es posible que sea el que más detractores tiene, pero aún así creo que su labor en este gran premio debe ser ponderada como merece. El búho francés consiguió un podio en Mónaco con un coche que no está entre los mejores, y esto es algo que no podemos pasar por alto. Bueno, o por lo menos yo no lo puedo pasar por alto, porque si lo hiciera, pues mucho me temo que tendría serios problemas, joder. Eso sí, después de ver esta imagen, supongo que Esteban Ocon no me podrá discutir este mote, Decir también que el equipo alpino llegó a los 50 grandes premios con esta denominación y lo pudo celebrar con su primer podio en este escenario desde el año 2010, cuando Roberto Kubica también fue tercero con esta escudería, que por aquel entonces se llamaba Frenagol. Luisito logró su mejor resultado en Mónaco desde la temporada 2019 y su segundo mejor resultado en 2023 en virtud de esta cuarta posición, quedándose a poco más de 2 segundos del tercer clasificado. Por cierto, que el malvado piloto estadounidense, fiel a sus principios, no desperdició la ocasión de hacer una de sus fechorías. En este caso la fechoría en cuestión consistió en atropellar a una paloma que pasaba por allí, como demuestra esta imagen. A ver, estamos de acuerdo en que las palomas son las ratas del aire y que por lo tanto no serían precisamente la especie animal más bella del planeta, pero aún así tampoco me parece que estemos ante una acción muy ejemplar que digamos. Evo H terminó quinto en Mónaco por segundo año seguido, siendo su segundo mejor resultado de la temporada. El piloto británico acabó entre los 5 primeros en 2 carreras consecutivas por primera vez en 2023, ya que la sanción de 5 segundos por su incidente con Checo Pérez no tuvo ninguna incidencia en su resultado final. Carlos Lechero consiguió su segundo mejor resultado de la temporada y su segundo mejor resultado en este gran premio al terminar en sexto puesto, la misma posición desde la que comenzó esta carrera. En consecuencia parece que por un motivo u otro las cosas no terminan de ir como a él le gustaría cuando compite en su tierra natal.
Pedro Gasly finalizó séptimo, lo que supone su mejor resultado de la temporada. El Pokémon Fantasma solo se ha quedado sin puntuar en una de sus 5 carreras en Mónaco. Carlos Sainz tuvo que conformarse con el 8º lugar, siendo su segundo peor resultado en 2023. El piloto español ha puntuado en sus 8 visitas a Mónaco, aunque este es su peor resultado aquí desde la temporada 2018. Lando Norris puntuó en Mónaco por tercera temporada consecutiva y por tercera vez en lo que va de temporada en virtud de esta 9ª posición. Esta fue la segunda vez que el piloto británico acabó 9º en 2023 y la 8ª en toda su trayectoria en la Fórmula 1. Oscar Fiasco terminó en 10º puesto, con lo cual puntuó por segunda vez en su carrera en la Fórmula 1. El piloto australiano hizo su parada en boxes en el momento idóneo para poner neumáticos intermedios, lo que le permitió superar a su compañero de equipo, aunque posteriormente Sato Jr. 2 logró recuperar la posición. El gato con botas fue el primer piloto que montó los neumáticos intermedios cuando comenzó a llover y esto le sirvió para ganar varias posiciones, pero no para puntuar, ya que finalizó en 11ª plaza. De hecho, esta fue la 5ª carrera consecutiva sin puntuar para el felino finlandés. Nicolás Escombros cruzó la línea de meta en 12º lugar, siendo su mejor resultado de la temporada. Con este resultado el piloto holandés dejó de ser el último clasificado en el campeonato de pilotos, un dato del que no debería sentirse demasiado orgulloso. Juanjo Jou concluyó en 13º puesto por segunda vez esta temporada, lo que supone su mejor resultado en este gran premio. El piloto chino terminó 6 posiciones por delante de su lugar de salida a pesar de que la llegada de la lluvia arruinó la estrategia de una sola parada que pretendía llevar a la práctica. Alejandro Albóndiga finalizó 14º por segunda carrera consecutiva, un puesto por detrás de su posición inicial. En esta ocasión el piloto tailandés no cometió ningún error y logró terminar la carrera en Monte Carlo, algo que no pudo hacer en 2022, pero parece que lo de puntuar con este artefacto ya era mucho pedir. Ah, y ya que hablamos de Alejandro Arbol, aprovecho para contaros que el Goku tailandés ha vuelto a meterse conmigo. Esta vez me escribió para manifestar que mis últimas carreras en la IndyCar fueron una vergüenza y una deshonra para la raza Saiyajin y que me merezco el más atroz de los castigos por ello. Cuando leí este mensaje mi primer impulso fue el de contestarle exigiéndole respeto y retándole a que consiga un 6º puesto con uno de los peores coches de la parrilla, que es lo que hice yo en Canadá 2007, pero finalmente no me dejé llevar por mi orgullo y preferí callarme, no vaya a ser que el tío se chine todavía más con mi respuesta y me pegue tal hostión que me quede sin dientes, joder. Yuki Tsunami terminó su 50ª carrera en la Fórmula 1 como 15º clasificado, lo que constituye su mejor resultado en este gran premio pero también su peor resultado de la presente temporada. Y si Alejandro Albóndiga parece estar molesto conmigo, pues también tengo noticias sobre Yuki Tsunami en la misma línea. ¿Recordáis que en el resumen anterior os comenté que el piloto japonés no había respondido a ninguno de mis mensajes ni a mis llamadas perdidas? Bueno, pues resulta que finalmente lo hizo después de esta carrera. Sin embargo, tampoco es que se explayara mucho, porque el tío se limitó a escribirme proclamando que no fuera un cobarde y que lo que tuviera que decirle se lo dijera a la cara, si es que me atrevía. En consecuencia no hay duda de que el joven piloto nipón todavía está enfadado conmigo y quiere verme en persona, aunque desconozco el porqué de ambas circunstancias. En principio yo no tendría ningún problema en hablar personalmente con mi compatriota, pero claro, cuando me acuerdo de la mala hostia que desprende cuando utiliza la radio, la verdad es que me entran las dudas. Y si además también tenemos en cuenta las numerosas malas experiencias que he tenido anteriormente con los Majin Buu de otros países, pues aún me entran más dudas, joder. Total, que sintiéndolo mucho, me parece que voy a ser prudente y a ignorar la amenaza / exigencia de Yuki Tsunami, y solo espero no tener que acabar lamentando esta decisión. Checo Pérez concluyó en una pobre 16ª posición, siendo su peor resultado en 2023 y también su peor resultado en Mónaco sin contar los abandonos. Definitivamente su error en la clasificación comprometió enormemente sus opciones en este gran premio, por no decir directamente que las arruinó por completo, así que poco más puedo añadir al respecto. Hülkenberg finalizó 17º, lo que representa su peor resultado de la temporada, así como su peor resultado en este gran premio aparte de los abandonos. El bioandroide alemán tuvo un papel muy decepcionante en esta carrera, algo que no creo que me discuta ni siquiera el propio protagonista. Lotario Sargento acabó su primer Gran Premio de Mónaco como 18º clasificado, siendo su segundo peor resultado del año.
Es cierto que algunas maniobras de los demás pilotos, un pinchazo y la posterior aparición de la lluvia no le facilitaron las cosas al nativo de Florida, pero tampoco podemos soslayar que su carrera no estuvo exenta de errores propios. Kevin Magnético tuvo que abandonar por segunda vez en 2023, lo que significa que igualó su peor resultado de la temporada. El piloto danés solo ha puntuado en 2 de sus 7 carreras en Mónaco y no lo hace desde la edición de 2017. En cualquier caso, no me gustaría que esto se interpretara como una crítica hacia el vikingo mangante, y supongo que no es necesario que os diga cuál es el motivo por el que hago este inciso. Por último tenemos a un Lance Vance que también tuvo que abandonar por segunda vez en lo que va de temporada y que se quedó sin puntuar por segunda carrera consecutiva. El piloto canadiense ha corrido 6 veces en este gran premio y solo ha podido puntuar en una ocasión. Y con esto me despido, que ya me ha vuelto a quedar un resumen bastante largo y estoy cansado. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el siguiente vídeo. Sayonara. Atención al Super Aguri de Adrián Sutil. Perdón, Super Aguri, Christian Albers. Es el Spiker. El Spiker de Albers. El Spiker de Albers.